Bien, pues seguimos después de este breve alto para la publicidad. Estamos en Clave Cádiz, aquí en 8TV, hablando sobre la sanidad, diferentes aspectos. Hombre, sobre todo desde el ámbito de los usuarios, que somos los que estamos aquí, evidentemente. Quizás si tuviéramos aquí a un médico estaríamos hablando de otra manera, si tuviéramos a un político también, si tuviéramos a un responsable de la Junta de Andalucía en materia sanitaria, pues mucho más. Hemos estado hablando, ya no sé si era en plena tertulia o antes de comenzar, sobre determinados edificios. Ya habéis comentado el tema del Hospital de la Línea, que sí se estaba viendo por capítulos, por decirlo así de alguna manera. Estábamos hablando, por ejemplo, se me ocurre lo último, se iba a retirar una unidad móvil en Chiclana que había estado durante el verano, pero que a priori se había justificado como que era simplemente para el verano. No sé, toda esa dotación, Luis, por ejemplo, en líneas generales, y tú nos puedes hablar también de diferentes puntos de la provincia, ¿cómo la valoras o cómo se percibe en la calle? Sí, bueno, en el caso del más reciente es el de la segunda unidad móvil de Chiclana, la segunda unidad móvil, no es que se vaya a retirar la... Pero claro, no es Chiclana la población, sino todo lo que abarca también es Anda Litoral, ¿no? Pero cuando hay escasez, que suele ser bastante, ¿no? Si me preguntas a mí concreto, yo tengo especialmente de donde soy, de Barbate, una espina con cuanto al tema sanitario, porque si ahora es cuando estamos viendo las carencias en tema de infraestructura en general, en Barbate llevamos más de 20 años con este tema, con este problema, ¿no? Ahí existe un centro de salud, la Casa del Mar, y ya lo demás es privado, y es un... Bueno, pues podríamos aquí estar horas y horas, que no es lo que queremos, pero horas y horas hablando de casos y casos que se han dado, ¿no? Y que se siguen dando, por desgracia, y cómo está, ¿no? Y hablo de un pueblo en concreto, pero lógicamente el Jare, ahora Jare de las Andas, que lleva pues proyectado, creo que, si no me bailan los números, 14 años, 11 años desde que empezó las obras, ¿no? Esto es una barbaridad en cualquier circunstancia, porque ya no es cuestión de presupuesto, porque en 11 años te da tiempo para presupuestar o para intentar de alguna manera. Hay conflictos políticos, hay una serie de circunstancias que la realidad es que hay 70.000 personas que no pueden, de la zona de las Andas, litoral sobre todo, pero también parte de Medina y demás, que no pueden, o que están en las carreteras. Lo voy a decir un poco demagogo, ¿no? Pero se están muriendo en las carreteras, pero es que es la realidad, ¿no? Ha pasado muchísimas veces, aunque hay un punto en Conil, en el Colorado, donde muchas veces, pero ha pasado en muchísimas ocasiones. Yo recuerdo un caso que esto se dijo en una reunión, y no voy a decir quién, pero un máximo mandatario entonces dijo que su mujer le había pasado, con lo cual, si desde la parte política no se pone remedio a esto, son 14 años. Y dicen que para el año que viene, mediados del año que viene, el Jare, antes Chare, ahora Jare de las Andas, que esa es otra de las... yo creo que es para cuando se tira de hemeroteca, no de pintar un poco. Es una barbaridad. Y aquí se marea blanca, marea, todas las mareas posibles, pero la realidad es que no está abierto, y lo que te rondaré morena, ¿no? Hay alguno que ni siquiera ha llegado a abrirse, y en ellas estamos. Y yo creo que lo conocemos todos. Yo estoy pensando en uno cerca de la playa de Chiclana. Claro. De los Gallos lleva muchísimo tiempo en la obra y tal, pero que ahora creo que se estaba diciendo que volvían a... ha salido a licitación las obras para intentar que se vuelva a retomar un centro que nunca se abrió. Claro, habrá que ver cómo está eso por dentro también, y habrá que ver lo que hay que hacerle. Porque eso es otra cosa que dentro de 14 años, igual decimos, pues hace 14 años empezaron a... No, es que no sé cuánto, pero yo creo que está por ahí también, ¿no? No está muy lejano del 1.000.000 de euros, más o menos, esta inversión, y como bien decías, un poco a ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Claro, a pesar de que... En esa materia, ¿cómo lo ves tú, Elena? Yo voy a tirar para casa. O sea, yo... Igual que yo, ¿no? Claro, no, te iba a hacer una puntualización con la Casa del Mar. Yo, la Casa del Mar es el único sitio la única infraestructura pública, digamos así, en la que he puesto una reclamación. La única. También me cogió recién parida, a lo mejor tenía el tema hormonal fuera de órbita, pero el tratamiento fue totalmente negativo. Y mira que han abierto un esto específico, unas instalaciones específicas para pediatría en Barbate, que están estupendas, la verdad, eso hay que decirlo. Pero la Casa del Mar, vamos, me contestó la consejera de salud en su momento, que era la Montero, pidiéndome disculpas. Pero nada más. Qué suerte. Nada más.
Que voy a barrer para casa el Puerta del Mar. Instalaciones antiquísimas. Todas las semanas o meses hay denuncias de los sindicatos de autonomía obrera, de CESIF, denunciando cómo están las instalaciones, la falta de limpieza que hay, el mobiliario hecho polvo. Opción que dieron, vamos a hacer un nuevo hospital. ¿Dónde está el hospital? Eso fue, no sé, hace 2006 creo que era, diciembre de 2006, diciembre de 2000, me acuerdo que eran unas navidades, que salía un titular enorme, ¿va a haber un nuevo hospital en Cádiz? Pues todavía está el solar y está lleno de jaramago además, aunque lo tenga que limpiar la zona franca, pero está súper dejado de la mano de Dios. Y con el tema de los recortes, de que no hay dinero, que el presupuesto no llega, pues me veo que Cádiz se queda con el Puerta del Mar otros 20 años como mínimo. Hombre, de hecho, las reformas que están haciendo, todo Tienen parece toda la indicar pinta. que Para eso. ya podemos entrar y discutir las reformas según los sindicatos y demás, pero parece indicar que es una prolongación del nuevo Sí, pero centro me hospital. da un poco de pena, voy a decir pena, que Cádiz, siendo capital, insisto en el concepto de capitalidad, es que si lo comparas con Sevilla, con Málaga, con Almería, con Granada, tienen buenos hospitales, el otro día hablaba con el subdelegado, tienen comisarías de capital. Aquí no hay comisaría de capital, no hay hospital de capital. Claro. Sí, el espacio, el suelo que hay, bueno, pues señores, rentabilícenlo, es que tienen el suelo. No sé. Claro, sí. El suelo ese, por cierto, que tienen ahora viniendo para acá sirve para pasear al perro, no para otra cosa, y para ir bajos. Eso. El Puerta del Mar cumple 40 años y como bien habéis dicho, porque lo están reestructurando un poco, pero si la imagen desde fuera y desde dentro es que parece que cualquier día se va a caer a pedazos. Que tiene 40 años. En cuanto, claro, Una comisaría Es casi nueva, como mi edad. digamos, como Tiene mi dijiste, edad, una tiene mi comisaría. edad. No lo sabía. en cuanto hay más lluvias de la cuenta, en cuanto hay demasiada gente con gritos, con para arriba y para abajo, que eso se ve saturado. La imagen es que no te va a prestar ese servicio de excelencia que debe dar un hospital de provincia. De capital tranquilidad provincia, de también, tranquilidad. que necesita de el hecho, paciente, este normal. hospital Puerta del Mar nuevo, el hospital regional que se iba a hacer, se supone que tenía que cumplir la función esa de gran hospital que haría que tantos y tantos gaditanos se tienen que ir, no se tengan que ir a Sevilla o a Córdoba a hacerse unas simples pruebas. ¿Cuántos familiares tenemos o que se tienen que ir a Sevilla a hacerse una resonancia, cualquier cosa que no pueden hacerse aquí? El caso es que al final esto quedó en nada y la verdad que hasta ahora se ha ido apagando poco a poco, como cuando un tren va aminorando la velocidad y acaba parándose poco a poco sin decir nada, y no es que eso ha sido un silencio progresivo, claro, que se ha dejado de informar. Yo creo que en eso también ha ayudado el tema de San Carlos, Totalmente, San Fernando, totalmente de acuerdo. Ellos han visto un balón de oxígeno ahí para cubrirse las espaldas en Cádiz. De hecho la tenemos más al lado prácticamente del de Cádiz, y por lo menos se ven un poquitín menos saturados o tienen un sitio para tirar más de especialidades, o no sé exactamente lo que hay ahí, pero les ha servido para eso también. En Algeciras, el Punta de Europa, también ha tenido muchos problemas en cuanto a falta de personal. Ha habido un movimiento sindical muy potente, muy fuerte allí. A día de hoy desconozco exactamente en qué punto ha quedado todo, si se han conseguido cosas o no, si tenéis alguna información al respecto. Hombre, yo no sé, pero sí que es verdad que el campo de Gibraltar, que para otras cosas dice que está discriminado con respecto a la bahía sobre todo. En este caso pues hasta al contrario, porque ahí tienen hospital en Algeciras, tienen hospital en la línea. Cuando esté inaugurado de verdad pues será un hospital completamente nuevo. El que está en activo ahora creo que se lo derriban, no estoy seguro, pero lo cierto es que tienen dos hospitales en 20 kilómetros. Y aquí dos hospitales bueno. Y aquí de Villamartín o de Arco te tienes que venir o A Pascual. para Jerez o te quedas en Pascual, que ese Claro, es otro temita. Claro, ese Ese es otro temita. Y el helicóptero de la sierra ese, Claro, que tampoco lo encontramos. es otro tema que en realidad viene a ser lo mismo, porque el trasfondo de esto también podemos hablar largo y tendido entre esas concesiones y demás, ¿no? Yo viví hablando del Puerta del Mar, una experiencia, una de las peores experiencias, digamos, de mi vida, y afortunadamente se quedó ahí.
creo que nos tocan más, ¿no? Cuando hablamos de los niños, ¿no? Mi hija, por ejemplo, de 3 meses tenía entonces, tenía una pequeña bronquiolitis, es lo que después ya subimos y afortunadamente se quedó ahí, pero podéis imaginar que se tuvo que quedar ingresada y estaba tan saturado aquello que eran en una salita de pues 7 o 8 niños, lógicamente llorando, con todo lo que conllevaba, y ya después abrieron y habilitaron una planta que no había ni un termómetro. Cuando el enfermero llegaba, el pobre, con la cara de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y claro, es que son la cara del sistema. Viéndonos a nosotros, los padres, una niña de 3 meses, y era ya, yo ahí pasé miedo, la palabra miedo ahí la he pasado, creo yo, en su máximo apogeo. ¿Qué es el miedo? Pues ahí lo pasé, porque es cuando dije, bueno, y si esto es donde, si yo no tengo otro sitio donde ir, como, y claro, era un termómetro, que no estamos hablando de, no tenía un termómetro para 2 plantas. Yo no sé ni dónde estaba, ni qué es lo que pasaba, o si realmente no estaban diciendo la verdad, pero vamos, evidentemente, lo que te he dicho, viendo las caras, estábamos deduciendo que nos estaban diciendo la verdad, pero claro, sin embargo, ¿qué hacemos ante eso? Con todo lo que contáis, hay un hecho que plantea rápidamente la Junta de Andalucía y la Administración Regional. Dice, la encuesta de satisfacción respecto a la atención en los hospitales y en los centros de salud... Son los padres. Es claro. Muy buena. Y la percepción de los usuarios es muy buena. De yo, por ejemplo... ¿Nos creemos las encuestas o no las creemos? Yo creo que eso también está muy estudiado para que sean así, ¿no? Yo recuerdo, hablando de quejas en hospitales, yo he presentado una vez nada más en el Hospital de la Línea, yo vivía por aquella zona, y presentamos la reclamación, me fui cabreadísimo de allí, y a los 2 minutos nos llama por teléfono la enfermera que efectivamente se le había olvidado el papel que tenía para la cita en su bolsillo y que entonces no nos habían llamado. Después tú lo que recibes es la carta de la consejería. A mí no me daba al revés, decía que yo estaba equivocado y que la razón la tenían ellos. Y te entraban ganas de llamar y decir, señora, es que la enfermera me ha llamado y me ha dicho que el fallo ha sido suyo. Pero claro, ¿qué haces? ¿Va a meter un lío a la pobre mujer por un despiste que ha tenido? Pues tampoco. Pues supongo que el tema de las encuestas será igual. Habrá muchísimas encuestas, los que están mal, pues vamos quitando un poco y se maquilla, porque es que si van a hacer visibles unas encuestas en las que diga la gente que la sanidad es mala en Andalucía, lo dudo muchísimo. No, porque para eso ya está la oposición. Y que aparte, el propio ciudadano con la marea blanca. No, en este caso no hace falta oposición, es el propio ciudadano el que... Claro. Sí, es lo que dije al principio, sí, ya esto es algo complicado, si esto no es fácil, tú no vas y dices, bueno, pues voy a atender, me ha atendido, pero yo estoy pasando mal, es que no tengo ganas de poner la X, ¿no? Es como... Si nos vamos a Cataluña, si hacen un referéndum, pues lo mismo salen ellos. Era necesario. Lo mismo salen ellos. Yo le haría un 155 al hospital de Puerta del Mar. No, hombre. La cuestión es esa, que las estadísticas, a lo mejor estamos poniendo nosotros mismos en duda, incluso a compañeros pero es que... A mí que salga es como hace poco, bueno, preparando un poco la tertulia, veía que le habían dado a 100 y pico de centros unos premios del tema del dolor, claro, pero ¿quién daba los premios? Que al final estamos en las mismas. Yo es que parto de alguien que presenta una encuesta de su trabajo, yo no me la creo. Yo ya me cuesta... Pero porque necesita un distanciamiento, ¿no? del análisis. Yo no me termino de creer que sea todo tan perfecto. Y más cuando muchas veces tú eres testigo de cosas que pasan en lo que se está encuestando. Y que aparte que no creo que los que rellenan las encuestas sean precisamente los que están en contra del sistema sanitario. Los que están en contra del sistema sanitario lo que hacen es irse, o si acaso ponen una reclamación, o si acaso salen a la calle. Pero cuando tú estás contento con un servicio, realmente no te importa, al menos yo, y creo que mucha gente, no te importa perder 2 minutos y contestar a las preguntas. Ahora, si estás mosqueado, no quieres perder ni un minuto y te vas, y lo que haces es
protestar, pero de una forma más fuerte, no una encuesta. Una encuesta sabes que puede caer en sacos rotos. De hecho, ¿para qué va a ser una encuesta? Pues para una estadística simplemente. Para un titular, se acabó. Un titular. Nada más. La operadora de Qué telefonía móvil, que seguro que a nadie le ha pasado, que a las 4 de la tarde te llama y te dice lo que sea, tú evidentemente le dices que no, y después dices, bueno, te voy a pasar una encuesta. Y dicen, claro, ahora voy a tener una encuesta. Estaba pensando en Con una un encuesta, café pues. para tomar el Yo quiero dar un aplauso de todas maneras al personal sanitario, porque las criaturas, estar ahí con la situación que hay o con las historias que hay de falta de recursos, personal sin educación y sin civismo, a ellos se merecen un Y que sufren acoso también. un golpecito en la espalda. Sobre eso que has dicho, justo ayer leía que entre 2007 y 2016 Comisiones Obreras saca un estudio que al parecer 90.000 trabajadores del SAS en este tiempo habían sufrido agresiones, un 10% de la plantilla. Y esto es por lo mismo, porque está entre la espada y la pared, entre la administración y entre los usuarios cabreados, ¿no? Entonces, realmente es eso, hay que también reconocer la labor profesional Los que dan la cara. y que dan la cara. Realmente. Sí, porque yo me imagino que el enfermero al que le pidió Luis el termómetro se tenía que estar muriendo de vergüenza. De todo, no claro, sé. ¿no? O sea, yo me pongo en el papel de ese enfermero y yo no sabría ni qué contestar. O sea, creo que me voy a una farmacia, los compro yo y los doy. No lo sé. No, eso lo iba a hacer yo, no es broma. Lo que pasa es bueno, parecido, pero que era el papel de ellos tiene narices. Esto contrasta y, bueno, apuntando bien, yo creo que era un tema interesante, el tema de las agresiones a facultativos, que se ha producido demasiadas veces y desgraciadamente sigue ocurriendo. No sé si se le puede investir de una cierta autoridad a un personal sanitario de la misma forma que se había propuesto, por ejemplo, no sé, a los maestros, como alternativa, no sé, pero algo que sí al menos les protegiese de ese tipo de situaciones, que les aliviase de esa presión a la que se ven sometidos, no solo desde el ámbito del trabajo del día a día, el poder atender, sino que incluso el poder, no sé, hacerlo en paz y no tener el problema de la agresión. Hay una variable que sí me gustaría introducir, porque hay como una dicotomía, ¿no? Y no tienen por qué pegarse las dos situaciones. Un poco lo que estáis planteando, bueno, que hay determinadas carencias y demás, pero sin embargo luego nos desayunamos también con titulares muy positivos respecto de la sanidad andaluza, de los logros que consiguen a la hora de trasplantes, a la hora de nuevos avances en medicina. ¿Dónde creéis aquí en este sentido qué se está haciendo bien por un lado y qué se está haciendo mal por otro, ¿no? Porque parecen cosas que no tienen mucha conexión. Alguien que viniera de Marte y aterrizase y diría, un momentito, me estáis diciendo por un lado que esto pasa en cuanto a la atención, pero sin embargo somos punta de lanza respecto de investigación o de otros avances. ¿Esto cómo lo veis? Hace poco le dieron un premio al Puerta del Mar, una unidad del Puerto del Mar, no recuerdo por qué exactamente, pero es verdad, es curioso que se premia a los profesionales de la sanidad, lo cual habla bastante bien de ellos, pero es que yo creo que el problema de la sanidad no son los profesionales, sino sobre todo las instalaciones y el equipamiento, los recursos materiales. Los recursos materiales. Es que no... ¿Dónde querías ir? Sí, no, porque estaba pensando, yo creo que el mejor termómetro, siguiendo con el mejor termómetro que hay es una persona que venga de fuera y que pruebe el sistema sanitario. Yo creo que luego te escuchas a muchísimos madrileños a hablarte fatal del sistema andaluz, porque si lo comparas con Madrid, te vas tú a Madrid y dices tú, bueno, pues en Andalucía no pasa. Siempre hay sistemas sanitarios que se consideran mejor que otros o que son de referencia, como el Madrid. Pongo el ejemplo del madrileño porque es el que más conozco. Pero sin embargo, también hay otras regiones que ven en el sistema andaluz sanitario sus bondades. O sea, que también muchas veces nosotros somos muy negativos o vemos solo la parte oscura del sistema sanitario. Me imagino que el tema de la investigación estará entre esa parte positiva que tendremos que mirar, aparte del personal, que yo de verdad, siempre que he necesitado de algún personal sanitario, tengo que quitarme el sombrero con ellos, porque el trato conmigo ha sido exquisito. O sea, exquisito. También creo que es la reacción mía, no me voy a poner a ladrarle ni a pegarle bocado, pero... Pero lo cierto es que la atención sanitaria, incluso, vuelvo a lo de las encuestas, más fiable o menos fiable, hablaba de que la sanidad madrileña estaba por debajo de la andaluza en cuanto a la percepción de la gente. Entonces,
qué encuesta nos creemos, ¿no? Porque si la andaluza dice que muy bien Yo es que no me creo ninguna. y la madrileña dicen que muy mal, alguna de las dos es creíble, ¿no? Encuesta de satisfacción es algo muy, muy subjetivo. No, claro. No se puede cuantificar. Yo, encuestas de sensaciones, no me las creo por eso, porque no hay nada no hay datos. Las encuestas son para analizarlas, para verlas, yo creo más de manera interna que de manera externa, ¿no? Porque lo que te van a contar, tú aunque lo encargues a una empresa, te van a contar lo que quieras, eso de entrada. Aún así, las encuestas hay que analizar cada una dentro de su contexto, ni son tan buenas las que son muy buenas, las que son muy malas ya van mal, porque realmente no está recogiendo todo el sentir, está recogiendo una parte, evidentemente, ¿no? Pero las encuestas hay que tenerlas, analizarlas de manera interna y ojalá nos estemos equivocando, bueno, no estemos equivocándonos, sino que sean todos y cada uno de los miembros que componen el sistema sanitario en cuanto a nivel técnico, personal y demás, que estén analizando esas encuestas y tomando medidas al asunto, aunque nosotros no lo veamos. Pero ojalá lo veamos de aquí a unos años, porque si no, ahí sí vamos a tener un problema. Si nos creemos nosotros mismos, no nosotros, sino ellos, su Qué encuesta. bonito es el mundo de los... Que entiendo que no, porque... Es así. Tenemos que terminar. Os voy a pedir simplemente una pequeña ronda para finalizar, a modo de resumen, cuál podría ser vuestro análisis. Lógicamente es subjetivo, porque os hemos invitado aquí para que seáis subjetivos, sujetos que opinan y dicen lo que ven en el día a día, lejos de las encuestas y de lo que pueda ser la imagen más institucional. Salvador, para ti, grosso modo, ¿cuál sería tu percepción de cómo están funcionando las cosas en el ámbito sanitario? Yo, como ya se hemos apuntado aquí, creo que el principal problema es ese, la falta de medios y de instalaciones adecuadas, que a fin de cuentas son las que permiten a los profesionales hacer su trabajo en condiciones y con garantías también, ¿no? Porque también hablábamos del tema de los 5 minutos de consulta. Muchas veces es verdad lo que habíamos hablado también, que se tarda 1 minuto en una, pero a lo mejor tarda 10 en otra. Y si ves que te estás pasando los 5 minutos, pues habrá también algunos que van un poquitín más acelerados, que no rinden como tienen que ir haciendo, ¿no? Fundamentalmente creo que el fallo está ahí. Y después la saturación. La saturación es una consecuencia también de la falta de instalaciones también. Manuel. Bueno, en primer lugar, creo que en vez de centrarnos en abrir nuevas infraestructuras, lo primero, mantener las que hay y, además de esto, no solo mantener edificios, sino mantener personal sanitario y duplicarlo para evitar saturación y para evitar ese tipo de cosas. Y después, además, tendríamos que revisar ese sistema de consultas de 5 minutos y adecuarlas un poco a la realidad. En este sentido, aquí pues imagino que habrá técnicos de la Junta trabajando en ello y que pronto nos tendrán que dar una respuesta para cambiar esto, pero bueno, vamos a confiar, vamos a dar un voto de confianza, porque sí es verdad, y lo que quiero decir sobre todo es que todas estas opiniones que yo he dicho aquí esta noche en ningún momento tienen nada que ver con el personal sanitario, que el 99,9% es para dar un aplauso, porque tienen que soportar todos los días bastante presión de un lado y de otro. Elena. Pues yo, que me he anotado 3 ideitas que no quiero que se me olviden. Punto 1. Hay que cambiar el sistema y aprovechar las bondades del sistema, ya sea las citas telemáticas, ya sea todo lo que hay positivo para el paciente, todo lo que agilice el sistema, que es lo que hay que hacer, intentar evitar que haya esas listas de espera que luego tanto se denuncian. 1. 2. También me gustaría poner un puntito para que la administración pública apueste, ya que es la administración pública, apueste por lo público y deje de lado las empresas privadas. Léase Pascual con su hospital en el puerto, Villamartín, punto suspensivo. Y por último, voy a entonar un mea culpa para ver si a través de también o de la administración pública o de diferentes organismos se puede concienciar a la sociedad que existe una educación, que existe un civismo, que hay que tratar con respeto al que se tiene enfrente y que es urgente y que no es urgente, dar unas nociones mínimas, ya sea en los colegios, ya sea en asociaciones de vecinos, en centros de mayores, de cara a abrir la mente, porque muchas veces la tenemos cerrada y solo nos miramos el ombligo nosotros mismos, y creo
que para que un sistema funcione, todos tenemos que mirarnos los unos a los otros. Luis. Sinceramente, lo que habéis dicho vosotros, en concreto Elena, es la radiografía, nunca lo he dicho, perfecta de esta tertulia, ¿no? En cuanto a la sanidad, yo apuntaría, creo que son 1,2 millones de inversión lo que hay en los presupuestos para este año, lo triplicaría incluso, no solo para mantener, sino para los que necesitan abrirse, como los hospitales y los centros que necesitan abrirse. No sé si tanto por cuestiones de prioridad Cádiz, pero lo que está claro que tanto la línea por la reforma ya que está, por lo poco que se supone que le queda, y lógicamente por el centro de alta resolución de la Janda, ¿no? que es más que necesario, pero sobre todo a blindar de alguna forma también a los profesionales. A los profesionales hay que blindarlo, no sé si en materia de tanto de seguridad, sino lo que dice ella, de civismo, de concienciación, de vamos a reeducarnos, vamos a pararnos un poquito de ese tren en marcha, que yo creo que se refleja perfectamente lo que ha sido la sanidad, lo que hemos dicho al principio, un tren que se ha ido parando, pero un tren fuerte que se está quedando de ave, se está quedando en talgo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que luchar, y es lo que dice ella, en beneficio de lo privado, que es lo que lamentablemente parece que se está buscando. Pues quiero agradeceros de verdad que hayáis hecho este análisis, que a vosotros os puede parecer muy obvio, muy normal, si se puede utilizar esa palabra, porque muchas veces en estas tertulias y debates, y a mí me cansa bastante, hay una guerra de cifras, de presupuestos, de números y tal, que al final al espectador poco le interesan o se pierden ese mare magnum, ¿no? Y vosotros nos habéis trasladado un poco el sentido de la calle, vuestra experiencia contada a través de los medios de comunicación, cómo se puede decir en el día a día, y eso para mí es un valor. Salvador, Elena, Manuel y Luis, muchísimas gracias, y ha sido un placer de verdad poder contar con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y nosotros nos marchamos. Este programa en Clave Cádiz ha tenido, digamos, este paréntesis por parte de un servidor, sustituyendo a Julio Camacho, que la próxima semana tendrá que estar aquí, sí o sí, porque todo se acaba, aunque esa miel de esa luna que está disfrutando pues sepa tan dulce. Desde aquí agradecerles la atención prestada, y la próxima semana retomaremos la tertulia con todos los temas que solemos abordar aquí, con, imagino, las preocupaciones que también tienen todos ustedes. Hasta luego.